Vive Ávila, 91.2 de tu FM. 6 minutos pasan de las 9 de la mañana. Bienvenida, bienvenido si te incorporas ahora a la sintonía del 91.2 de tu FM. Este es el programa 104 en Vive Radio Ávila. Ahora es el turno para una editorial abulense muy emblemática y que tiene firmas de altura. Hablamos de Cuadernos del Laberinto, una firma a la que nos acercamos todos los meses desde Vive Radio Ávila para conocer a alguno de sus autores. Hoy es el turno de Francisco Javier Elorza, diplomático español que fue embajador en la India del 2011 al 2012 y que refleja estas vivencias en su obra La India, potencia mundial, tigre o pavo real, recuerdos de un embajador de España en Nueva Delhi 2011-2012. Hemos querido acercarte esta obra y la persona que la escribe, Francisco Javier Elorza. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Gracias por llamarme. Gracias por dedicarnos un ratito. Javier, ¿qué es esta obra? La India, potencia mundial, tigre o pavo real, recuerdos de un embajador de España en Nueva Delhi. ¿Qué podemos encontrar aquí? Son los recuerdos que viví y que donde participé, en los que participé, de mi estancia en la India, que incluyen desde una visión transversal del país en política, en economía, en sociedad, sobre todo en sociedad y cultura, y luego unos recuerdos personales muy casi vivenciales, ¿no? Porque lo primero que hay que decir de la India es que es un país enormemente original, muy diferente a todos los demás en el planeta, que tiene una gran cultura, un gran patrimonio, cuyas gentes y paisajes y facetas son una auténtica policromía humana, que van desde el negro al blanco, pasando por todos los colores, desde el hambre a la opulencia, desde la simpleza a la complejidad. Han creado 3 de las principales religiones del mundo. Se han creado en la India por personajes indios, ¿no? El budismo, el sijismo y el hinduismo. Son por tanto, un pueblo muy especial, y eso es lo que el libro resuma, y mis vivencias y la originalidad de la India en todas sus facetas. Si le parece, Javier, antes de meternos en harina con esta obra, vamos a echarle un vistazo a usted mismo, porque ha pasado por Moscú en plena era soviética, fue usted una pieza clave en la construcción de la Unión Europea en Bruselas, según tengo entendido, y terminó su carrera en el gigante indio. Cuando mire usted atrás, ¿cuál ha sido el hilo conductor de toda su vida laboral? ¿Qué buscaba Javier Elorza en cada uno de esos destinos tan diferentes? Bueno, empecé dedicándome a temas económicos, estuve en pesca, durante 2 años negocié los 7-8 acuerdos principales que España tuvo que realizar cuando los países extendieron sus aguas a una zona económica exclusiva de 200 millas, y nuestras flotas, que era la tercera mundial en valor de capturas, se quedó sin caladeros. Y me incluí en ese equipo. Éramos 2 diplomáticos y 3 o 4 personas especializadas en la materia. Recorrimos el mundo y firmamos acuerdos nuevos con Seychelles, con Angola, con Cabo Verde, con Marruecos firmamos 7 acuerdos. El primer acuerdo real firmado con Marruecos, ahí estaba yo. Y luego caí en el mundo comunitario en Bruselas, donde estuve ligado 15 años, 12 en Bruselas y 3 en Madrid, de secretario general. Fui el negociador de España en Maastricht, en el Tratado de Maastricht, en la Unión Política. Fui el negociador de España en el Tratado de Ámsterdam, en el año 96-97. También dirigí la negociación del acceso de España a Schengen. Y luego empezó mi etapa bilateral. Me fui a Francia 4 años, donde luché contra la ETA, entre otras cosas. Después me fui a Rusia, pero no a la Rusia soviética. Era el segundo gobierno de Putin, del 2004 al 2008. Y, evidentemente, una experiencia muy interesante. Luego volví a Madrid, me trajeron por el tema migratorio. Estuve 3 años luchando contra la inmigración ilegal y consiguiendo que cooperáramos con los países terceros de emisión y de tránsito para cambiar completamente las relaciones a ese respecto.
debo decir que en aquella época donde estaba Rubalcaba y Moratinos, e incluso Zapatero, que era en esto enormemente eficaz, fue una etapa en la que pasamos de llegada en patera de 36.000 al año, con una crisis brutal en Canarias, a 3.000 al año. 3.000. En estos momentos estamos en 60.000. O sea que el gobierno de Zapatero, de aquella época, con Rubalcaba y Moratinos, fue capaz de controlar el fenómeno y de reducirlo a límites absolutamente residuales. Y ahora pues tenemos este problema por los efectos llamados y la política que se está siguiendo. Después me fui a la India. Fue un cambio brutal, pero fue muy interesante porque la verdad que el país era muy atractivo y tenía muchas cosas de las que se podía aprender. Y finalmente acabé en Italia, en la República Italiana, en Roma y también en la FAO, el organismo de Naciones Unidas dedicado a la alimentación y a la agricultura. O sea que mi carrera ha sido bastante productiva. Y al final, cuando me jubilé, Miguel Escañete me nombró su consejero, tenía derecho a tener 2 consejeros en la comisión, y volví a tener relación con la comisión durante 2 años. Después ya me volví a Madrid. Y en una carrera tan dilatada, Javier, ¿qué pozo le dejó la India y ese cambio tan brutal que dice usted que fue? Pues fue absolutamente apasionante, porque así como en Bruselas había sido protagonista de 1.000 propuestas, fondo de cohesión, euroorden, políticas de salud pública y 1.000 otras cosas más que imaginé y creé, en la India descubrí un subcontinente donde los europeos no contábamos casi nada. Solamente había un país que destacaba y que se diferenciaba, que era Francia, porque había suministrado unos aviones de combate, los Mirage, y les había dado una especie de repuesto durante las 2 guerras que tuvieron con Kashmir. Es decir, fue un suministrador leal a la India, cosa que no ocurre siempre. Cuando hay guerras, los países que han vendido aviones y municiones, artillería, pues se retraen porque no quieren elegir a uno de los 2 contendientes. Pero luego, en el caso francés, no, fue real, y entonces los indios les tenían gran aprecio, ¿no? Pero los demás países europeos éramos lejanos, éramos colonialistas todos, casi todos habíamos tenido colonias. El Reino Unido primero, naturalmente, seguro ha ido durante 300 años, pero es que para ellos, pero si era un país como Países Bajos, o Holanda, Bélgica, España, era la propia Italia en la época de Mussolini. Éramos colonialistas y en consecuencia en países a los que tampoco merecíamos gran respeto y tratamiento. Nos tenían un poco marginados, aparcados, nos miraban, pero no deseaban relacionarse con nosotros. Estuvimos negociando un acuerdo de libre cambio con ellos durante 20 años, hasta que al final Trump nos ha ayudado a cerrar con los indios. O sea, es que no querían, no es que fuéramos enemigos, no lo éramos, pero tampoco éramos especialmente atractivos para ellos. Los indios estaban concentrados en China, en Pakistán, que eran sus 2 obsesiones, países con los que habían estado en guerra e incluso tienen conflictos abiertos ahora, tanto por parte de China como por parte de India. La zona de Kashmir con Pakistán y la zona del Himalaya con el gobierno chino. Y pues países del Golfo, donde hay muchos indios que están enviando jugosas remesas, hay 8 o 9 millones de indios en los países del Golfo, y envían remesas superiores a los 125.000 millones de dólares al año. 125.000 millones. Es una suma fabulosa. Bueno, en resumidas cuentas, tenían otras prioridades, ¿no? Y entonces al llegar a la India, pues al principio descubrí que podía ayudar a mis empresas, cosa que hice a lo largo de 2 años, podía ayudar a mis nacionales, pero proponer mecanismos, procedimientos, alguna idea original para mejorar las relaciones, pues bueno, sí, lo hice, pero organicé cosas y simposios tecnológicos y demás, pero ellos nos consideraron muy lejanos y sin gran interés. Pues me convertí en observador, de pasar a ser protagonista absoluto en Bruselas, pasé a ser observador, y el puesto de observador por un embajador es
es más agradable. Diferente, ¿no? No porque tengas que trabajar menos, pero tu responsabilidad baja mucho, ¿no? Es evidente, ¿no? Y descubrí un país fascinante, absolutamente fascinante. Viajé en la India, porque teníamos intereses en muchos sitios. Muchas empresas españolas se habían instalado allí, Roca, Gestamp, había fábricas de eólicas y de fotovoltaicas. Los vascos, a través de Mondragón y de la cooperativa laboral de Mondragón, tenían en una ciudad Pune, cerca de Bombay, pues 15 o 20 sociedades donde producían partes de bicicletas, partes de máquina herramienta, en el sector industrial, ¿no? Y todo está muy bien. Tenían sus indios que les representaban ante las autoridades, porque ahí es fundamental tener a responsables indios en las zonas de roce con las autoridades y con los grandes clientes indios, y habían contratado los correspondientes ingenieros, economistas indios y de marketing, y bueno, funcionaban bastante bien, pero de vez en cuando tenían problemas que acudieran ahí, y les ayudé todo lo que pude. Pero no pasé de ser el gran estratega en Bruselas o en París a ser un embajador que ayudaba, pero que era en gran parte observador. Javier, en su libro se pregunta usted si la India es un tigre o un pavo real. ¿A qué se refiere con esta dicotomía? Bueno, eso es quizás el punto central del libro, aunque no ocupa todo el libro, ni mucho menos. Ocupa 3 capítulos, que es que la India tiene una diplomacia pública y unas expectativas enormes. Y la diplomacia pública india es una de las mejores del mundo. Son capaces de trasladar una imagen y unas extrapolaciones que no son realidad, pero que ellos manejan muy bien el marketing público internacional y trasladan una imagen de un país que no es real todavía, pero al que ellos pretenden llegar, ¿no? Y por eso es muy habitual en la prensa y en los medios indios constantemente dar cifras que me recuerdan a mí la época del crecimiento de Franco al 7% anual. El régimen y el gobierno de India actúan de la misma manera. Contar constantemente cifras positivas de crecimiento de sectores, de la economía, del PIB, para dar la sensación de que el país está avanzando muchísimo. En mi época la India crecía 6% al año, pero ahora está creciendo entre el 7, 4 y el 8%. Es el primer país importante, grande, creciendo, a superar a China, por supuesto. Los chinos están en torno al 5 o 6, como mucho, y Estados Unidos, desde luego. Y entonces sus perspectivas son ser, dentro de 2 años, lo van a conseguir. Dentro de 2 años van a ser la tercera potencia mundial en PIB, en Producto Interior Bruto. Por delante de Alemania y Japón, a los que están pasando o han pasado ya. Y quedarán, por tanto, detrás de Estados Unidos, que es el país en PIB en el mundo en la actualidad, con 27 billones de dólares, China con 17, la Unión Europea está en 16, sin el Reino Unido. Ellos tienen ahora 3,7 y van a superar han superado ya a Japón y van a superar a Alemania. Se van a convertir en el cuarto país. Pero quieren ser el tercero antes de finalizar el 2050. No, antes de finalizar el 2030, que es su objetivo. Y para el 2050 hay algunos analistas que incluso dan a India como la primera potencia mundial, lo cual no es realista en absoluto. Pero el Fondo Monetario Internacional ha dado unas cifras para el 2050 que son primero China con 51 billones, segundo Estados Unidos con 37 y tercero la India con 22. Bueno, en resumidas cuentas, la India es una potencia mundial. Yo creo que sí que lo va a ser, pero con muchos notas a pie de página, con muchas especialidades y especificidades que hacen que esa potencia mundial sea más bien ampulosa, cuantitativa que real, porque su nivel económico es muy bajo, tiene una serie de problemas estructurales que tiene que no solamente
eliminar, sino que a modificar. Tiene lacras y rémoras históricas como las castas, que teóricamente están prohibidas en su constitución, y desde una ley de 1948, un año después de la independencia, que fue en el año 1947, pero las castas están presentes en la sociedad india. La gente se casa acudiendo a revistas de matrimonio, donde hay anuncios para casarse. Y las familias eligen a los hijos y a las hijas, y se van a casar con sus hijos e hijas a través de revistas especializadas en las que siempre hay una palabra clave en el anuncio que canta la casta. Y la gente no se casa de castas diferentes. Y lo puede hacer, nada lo impide. La ley los protegería. Pero si vives en una gran ciudad no hay problema, pero si vives en un medio campesino, o en una ciudad pequeña, por eso tienes que pagar un precio. Porque los indios siguen teniendo las castas enraizadas en su comportamiento social absolutamente, ¿no? Luego la burocracia india es terrible, es una burocracia muy pesada, donde mandan los grandes funcionarios, a los que llaman bagus, en plan despreciativo, que tienen mucho poder, incluso más poder que los personajes de la política nacional. Luego tienen una carencia de infraestructuras tremenda. India tiene el mayor ferrocarril de longitud del mundo, pero es un ferrocarril que va a 30-40 por hora, con vías súper gastadas, con equipamientos de locomotoras y vagones de mercancías y de personas muy vetustos, y que no permitirían nunca una modernidad en el sector del transporte. Están, de hecho, replicando unas vías paralelas para buscar la alta velocidad, que todavía no tienen, pero que están detrás de ella, para unir los grandes centros, pues Bombay con Delhi con Bangalore, Bombay y Calcuta, los grandes ejes, ¿no?, que están ahora desarrollando enormemente. Entonces, además tienen zonas de guerra. En el centro del país hay movimientos terroristas contra el gobierno. En el este, la zona cercana a Birmania, tienen conflictos con las tribus nagas y con los rohingyas, que son refugiados birmanos, porque los ha echado el gobierno birmano, y llegaron a la India y la India no los quiere. Y entonces ahí hay un problema importante. Y luego está Kashmir, que es zona donde están en guerra casi permanente con Pakistán, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque tanto Pakistán como India son potencias nucleares, ¿no? Pero, entonces, y además hay otros hechos como que son realmente dramáticos, ¿no? La mitad de la población en India está subvencionada para poder comer, ¿no? El hambre es crónico. A pesar de las revoluciones que ha hecho el Banco Mundial, con la Revolución Verde, que les ayudó enormemente a producir cereales y grano en cantidades industriales bien cuidadas, sin que las pestes acabaran con ellos, o los monzones, que tienen los monzones barren una vez al año a India, y es un periodo de lluvias incesante que no facilita ciertos desarrollos agrícolas, ¿no? Y la gente tiene una serie de rémoras que tienen que superar. Algunas se pueden hacer cuantitativamente sin ningún problema, y otras requieren un cambio social, ¿no? La burocracia requiere un cambio de gobierno social, y las castas también. La infraestructura se podría arreglar, pero claro, es que la falta de infraestructura, por mucho PIB que tengas, te paraliza un país. Yo en Delhi yo tenía cortes de electricidad, pues 3 o 4 a la semana, cortes de 2, 3, 4 horas a la semana. Pero si tienes una fábrica o una instalación industrial, necesitas la electricidad continua, de una manera continua, si no, tu producción sufre mucho y tu productividad desaparece. Y eso es lo que en la India todavía falta por hacer. O sea que, ¿gran potencia? Sí, con muchas dificultades. Y sobre todo, dependerá si lo es realmente o si simplemente lo que yo llamo una burbuja cuantitativa. Javier, brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo, ya la última, ¿a quién recomendaría usted este libro, La India, potencia mundial, tigre o pavo real? A cualquier persona que
que le guste la India y que vaya a ir a la India. Si quiere hacer un viaje a la India, cómprenselo, porque en 3 horas de lectura es un libro muy ameno y no es tampoco un ladrillo, ni mucho menos, y hay muchas anécdotas personales que son tanto graciosas como algunas dramáticas, ¿no? Cuando yo estuve con un ministro indio en mi casa, que por cierto no iban a las embajadas, porque seguía la pauta soviética de Brezhnev, de que el extranjero extorsiona, interfiere, quiere sacar secretos, y tenían por tanto querían trazar un cordón sanitario en torno a los extranjeros y especialmente a los diplomáticos. Pero un bicho vino a una de mis recepciones, porque era un vecino, y vino. Y cuando estaba ahí me dice: embajador, tú no eres de mi cosmografía, porque tú no perteneces a ninguna de las 4 castas, ni a brahmanes, ni a kshatriyas, ni a vaisas, ni a sudras, son las 4 castas indias, ni tampoco eres un intocable, o un dalit, un paria, tampoco lo eres. No existes en mi cosmografía. Y a ver, pero todos los extranjeros somos no personas. Claro. Y dijo: sí, en mi cosmografía sois no personas. Y luego terminó diciendo: te puedo engañar, te puedo matar, herir. Tú para mí no eres una alternativa, no existes para mí. Y casualmente tenía un whisky en las manos y acabó la broma, que no era broma, era su sentimiento. Claro. Con una gran risa. Yo me quedé impactado, porque realmente es lo que pensaba. Es que toda la cultura india, en la cultura india el extranjero no existe. Me recordó un poco China, que es el ombligo del mundo, y donde no se preocupan por los extranjeros. Y por cierto, ni la India ni China hacen el menor proselitismo. No quieren que nadie sea hindú. No, los chinos igual. El cristianismo quiere hacer cristianos, pero ellos no. Ellos no quieren a terceros. Al contrario, se previenen de los terceros, ¿no? Somos diferentes y bueno, tenemos otro mundo, pero el mundo que ellos quieren imponer en su país es el suyo. La India, no cabe duda, un universo aparte que puedes encontrar, querida lectora, querido lector, en esta obra que hoy recomendamos, La India, potencia mundial, tigre o pavo real, recuerdos de un embajador de España en Nueva Delhi. Este es Francisco Javier Elorza, que nos ha acompañado durante esta mañana. Francisco Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte con esta obra. Adiós. Autor Francisco Javier Elorza con La India, potencia mundial, tigre o pavo real, de esta editorial, esta emblemática editorial Cuadernos del Laberinto, que hoy nos ha traído este espacio.